Ya, tema decir, saber, ya hemos hablado todo lo que es eh, articulaciones, músculos, huesos, inervación, irrigación del miembro inferior o de las extremidades inferiores. Ahora nos toca el tema, como pueden ver ustedes, de anatomía funcional. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué funciones pueden realizar en relación a los movimientos de cada articulación? Ya sabemos que cada movimiento está determinado por la forma de la articulación. Por ejemplo, en un plano puede ser, el uno puede ser cóncavo, el otro convexo, el otro, o pueden ser las dos superficies, pueden ser planas, puede ser en forma de tróclea, puede ser en forma de encajes recíproco o silla de montar, que les decíamos, puede ser segmento de esfera, segmento de cilindro, dependiendo de eso, qué movimientos puedes realizar, cada articulación. Y para eso tenemos lo que es la anatomía funcional. A ver, dice la función de miembros es el estudio de los fuerzas y movimientos, exacto. Al realizar un determinado movimiento, obviamente participan músculos, tendones, la propia articulación y los ligamentos. Es un conjunto de elementos articulares. ¿Qué articulaciones vamos a ver? Articulación de la cadera, pierna, tobillo y pie. En la cadera solo hemos hablado de la articulación coxofemoral, ¿sí? Coxofemoral. No más, no hemos hablado más. Solo ha sido del fémur y el coxal. Pero si hablamos como cadera o pelvis, ¿sí? En la parte posterior, atrás y al medio, está entre los huesos coxales, se encuentra el sacro. El sacro, que es la porción, penúltimo, la penúltima región de la columna. Son 5 vértebras fusionadas entre sí, unidas. La última porción es el coxis. Entonces, esa articulación del sacro y del hueso coxal o ilíaco no hemos hablado. Es la articulación sacroiliaca, que realiza con movimiento, no realizan grandes movimientos. Y tampoco hemos estudiado la parte de la sínfisis del pubis, que se están uniendo en la parte anterior, los huesos pubis, ¿sí? Coxal, hemos dicho ilión, isquión y pubis. En la sínfisis del pubis no hemos hablado cómo se articulan, solo hemos pasado así, hemos mencionado. Ahora vamos a ver, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, dice, la función en la cadera de la cadera se va a dar por la articulación sacroiliaca, que es atrás, aquí atrás, sacroiliaca, sínfisis del pubis, fíjense en la parte anterior, y coxofemoral, que sí hemos estudiado. A nivel de la rodilla dice femoropatelotibial. ¿Qué quiere decir? Femur, rótula o patela y tibia, ¿sí? Y la articulación tibio-peroneo superior o tibio-fibular, peroneo fibular, acuérdense, superior. ¿Por qué? Porque abajo también hay peroné y tibia, ¿no? O tibio-fibular inferior, podemos decir. En el tobillo, miren, tibio-fibular inferior, talo crural, talo
les dije, el astrágalo también se llama talo. En algún libro, talus, ¿sí? Se refiere a eso. Talus cruralis, la articulación de la tibia con el astrágalo o talus. Tarsos metatarsianos, la fila anterior del tarso con los metatarsos. Metatarso falángica, es decir, la planta del pie, ¿no es cierto? Del metatarso con la falange proximal de los dedos. Y las interfalángicas que están entre las falanges de los dedos. Entonces, esa función de esas articulaciones, vamos a ver qué tipo de movimiento permiten, ¿ya? ¿Qué tipo de movimiento permiten? A ver, sigamos. A nivel de la cadera, ¿cuál es la anatomía funcional de los diferentes segmentos o huesos o cuáles son las funciones? Sacroiliaca, dice. Fíjense, está el sacro y aquí está el coxalo-ilíaco. Principal función de esta articulación es la estabilidad y transferencia de carga entre la columna vertebral y las extremidades inferiores. Claro, podemos cargar una azoba, dos azobas, yo creo que más, ¿no? A veces cargamos en el hombro, en un lado podemos cargar, ¿sí? Aquí o en el otro lado, ¿no? O como se ve en los videos, hay gente que carga, cuando descarga el camión, bolsas de cemento encima del tórax, fíjense, a la altura del cuello, ¿no? Están cargando una bolsa, dos, tres bolsas de cemento y cada bolsa de cemento tiene 50 kilos. Entonces, tranquilamente están cargando uno o dos para ellos liviano, ¿no? Cargan tres, cuatro bolsas, imagínense. Todo ese peso, más el propio peso del cuerpo, va a ir y se va a distribuir a nivel de la cadera hacia cada extremidad inferior, derecha e izquierda. Por eso dice transferencia de carga que soporta la columna vertebral hacia las extremidades inferiores. Si la persona pesa 100 kilos, cada extremidad inferior va a soportar 50 kilos. Pero si la persona de 100 kilos tiene dos bolsas de cemento, o no iremos lejos ya, un quintal de harina, porque la harina de trigo está de moda para hacer pancito. Un quintal de harina va a cargar con 100 libras, más o menos 46 kilos, más o menos 46 y algo más. A ver, ¿de dónde haremos? 46 kilos más 100 kilos de su cuerpo, 146. La mitad 100, sería 50, 70, 73 kilos. 73 kilos va a ser transferida por la cadera a la columna. Bueno, primero columna que soporta el peso, luego la cadera, y de la cadera se va a distribuir 73 kilos a la extremidad inferior derecha y otros 73 a la extremidad inferior izquierda. Es la transferencia de carga, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando decimos el peso que soporta, en este caso, esta articulación, la sacroiliaca. Ahora, el movimiento que se realiza se produce en dos ejes. Eje transversal, dice, y eje oblicuo. El eje transversal va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces estaría más o menos aquí, nos estoy señalando con el cursor, a, a este nivel estaría. Este es un hueso coxal. Para ver el sacro no está el otro coxal, la que vendría en este lado, ¿no?
Entonces sería el eje transversal. Y el eje oblicuo sería la unión que es casi oblicua entre el hueso sacro y el coxalo ilíaco. Es el eje oblicuo. Por eso dice, estos ejes, bueno, el transversal y el oblicuo permiten movimiento de nutación y contranutaciones. Además, movimientos dinámicos durante la marcha. Cuando caminamos lento, más se moverá. Cuando caminamos rápido, cuando trotamos o cuando hacemos carrera. También se mueve cuando la gente deportista, sea varón o mujer, por ejemplo, los gimnastas también, los que bailan ballet también. Mientras que el de nutación y contranutación, además de eso, de ese tipo de personas que realizan en esas acciones, se produce también durante el parto, cuando un bebé va a nacer en parto natural. ¿Qué quiere decir un movimiento de nutación? Lo que estoy señalando es la base, ¿sí?, del hueso sacro. Y hacia atrás y abajo, aquí está la parte del vértice que se articula con el coxis. El hueso sacro es de forma triangular, de base superior, vértice inferior. Entonces, este sacro va a moverse ligeramente, como la flecha está mostrando, hacia adelante. Ligeramente, digo, levemente. ¿Para qué? Para ampliar el diámetro que existe aquí del estrecho superior. Cuando les mostraba la imagen de las diferencias de la pelvis femenina, pelvis masculina, ahí les dije estrecho superior, pueden ustedes volver a buscar esas páginas que deben tener guardadas. ¿Para qué? Para ampliar, o en este caso, si va la base del sacro hacia adelante, el estrecho superior, el diámetro va a disminuir y el diámetro del estrecho inferior aquí abajo va a aumentar. Eso se produce cuando desciende el bebé. Está descendiendo para nacer. Entonces, si la base se va hacia adelante levemente, el vértice más el hueso coxal, perdón, el hueso coxis, se va a ir hacia atrás. Ese sería el movimiento de nutación. Y cuando el huesito vuelve otra vez hacia atrás y el hueso coxis hacia adelante, como está aquí en las flechas rojas, ese movimiento de contranutación. Medio que no se entiende, ¿verdad? Se os he buscado un videito que es corto para que puedan ver y puedan comprender. A ver, vamos a estar, a ver, ¿dónde está el videito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Eh, vamos a ver enseguida. Van a ver, por favor, miren bien porque no voy a repetir la reacción del video, ¿no? Vamos a ver el movimiento de nutación y contranutación para que ustedes puedan eh, comprender. A ver, ¿dónde está? Aquí está un ratito. Ya. Mm, ya, vamos a ver dónde estamos. Van a atender, por favor, solo dura minutos nomás, no, no es mucho tiempo. Para, repito, comprender los movimientos de nutación y contranutación durante el parto, les dije. Aquí está. Vamos aquí. Ahora sí, pantalla completa.
Ya. Ahí está el eje. Fíjense, esa varilla, como varilla que ven, eje transversal. Ahí está el sacro y abajo el coxis. Fíjense cómo se mueve. ¿Han visto? Adelante, atrás, un poquito. Movimiento de nutación y contranutación. Ahí está. El diámetro del estrecho superior. Miren, va hacia atrás el sacro y se amplía. Va hacia adelante y disminuye. Mientras que el diámetro inferior igual. O se amplía o disminuye. Miren, otra vez. Eso es nutación. Va un poco atrás, va adelante, contranutación. Y miren abajo igual. El uno se amplía, el otro se estrecha. Ahora fíjense también la sínfisis del pubis, ya miren cómo se va. Un poquito se cierra y se abre en esos movimientos. Como son ligamentos que unen esas articulaciones, esos ligamentos se distienden, se estiran. Y de ahí viene el dolor del parto, que suelen manifestar las mujeres que están dando a luz. ¿Sí? Ahí está bien clarito. Distensión, miren ahí, cómo se mueve, leve. Otra vez, vean, esa es notación y ahí vuelve contranotación. Estoy mirando la articulación sacroiliaca, no la femoral, ¿ya? Porque su femoral no estoy mirando. Ahora voy a mirar también la sínfisis del pubis. Es dos movimientos me interesan. ¿Ve? Cómo se separa y cómo se acorta. ¿Sí? Muy bien. Eso en relación a... Ya. Eso en relación a los movimientos de nutación y contranutación. Leve, ¿no es cierto? Entonces, espero que hayan podido entender. Estas flechitas ahora ya pueden ver mejor, comprender cómo va adelante el sacro y mientras va adelante el coxis hacia atrás. Nutación. Y cuando vuelve a su posición anterior, otra nutación. Algún libro dice un movimiento de báscula, dice. Leve. Sí, sí, está bien. Bueno, aquí no quiere coser un ratito, a ver qué está pasando. Ya. Ujú. Bueno, ya espero que haya sido comprendido, ¿ya? Igual a nivel de las iris del pubis hemos podido ver cómo se distienden o cómo se estiran, ¿sí? Cómo se estira ligeramente, la palabra correcta es distensión, los ligamentos que unen la sínfisis del pubis, o sea, los dos pubis. Nombre, articulación interpúbica. Superficie articular, dice cara anterior de los cuerpos de ambos huesos púbicos irregulares. Se unen mediante un disco fibrocartilaginoso interpúbico. Fibro, ¿sí? Se refiere a ligamentos. Ahí lo que se estira ya. Y cartílago interpúbico. Tipo de articulación con movimientos leve es anfiartrosis. Pero en forma general, la superficie articular del hueso pubis es plana, la forma. La superficie será ligeramente irregular, pero al ser plana se llamaría artrodia. Entonces ahí viene la palabra mezclada, dice anfiartrodial, ¿sí? Tipo de articulación en la sínfisis del pubis.
Tipo articular por ejes, dice, no tiene ejes. Fíjese la imagen, está saliendo la cabecita del bebé. Ahí es donde, aquí en el borde superior, se está estirando los ligamentos, hay una distensión, mientras que en la parte inferior se está estrechando. Repito, eso es lo que causa bastante dolor, ¿ya? Y encima esa bendición que ha llegado crece y hace de negar. Qué grave es el mamá. Movimientos limitados que se separan durante el parto, pero proporciona estabilidad y soporte de la pelvis. Vamos ahora a lo que ya conocemos, articulación coxo-femoral o de la cadera, ¿no? Dice, movimiento de estructura y fuerza para comprender la estabilidad y el movimiento del cuerpo, claro. Ejes, tiene tres ejes transversales, que está de derecha a izquierda, es transversal. Entonces, si el eje de derecha a izquierda, ya va a permitir que el pie, el muslo, se acerque al abdomen, flexión. ¿En cuántos grados? Miren, en 130 hasta 140. Pero eso es en personas normales, ¿no? Con peso normal. Yo que estoy con los 100 kilos, imagínense. Mi pie, mi muslo debe flexionarse, yo creo que a lo mucho 100 grados, tal vez menos. Y la extensión, cuando el pie retorna hacia el piso y va hacia atrás, 15 grados respecto al eje del cuerpo, 15 grados. Y aquí solo estoy leyendo aquí. Miren, un poquito va hacia atrás el pie, extensión. Dice plano sagital o plano que va paralelo, puede ser, a la línea media del cuerpo. El plano sagital es una línea que pasa por la parte media del cuerpo, dividiendo en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda. En este caso estamos hablando de la articulación. A nivel de la articulación femoral, el plano sagital, fíjense, en forma vertical, de arriba para abajo, pero atravesando la articulación. Y eso permite hacer el movimiento de abducción hacia afuera del pie de 30 a 45 grados. Y de aducción, aquí está, de 20 a 30 grados. El eje vertical, dice, hay un eje vertical corto que va de la rodilla a la articulación y va a permitir que la pierna y el pie, inclusive parte de la rodilla, realice el movimiento de rotación interna y externa, o rotación medial y lateral. Y están viendo ahí los grados de movimiento o de amplitud que permite el tipo de articulación. Rodilla. Si se está uniendo el fémur, la rótula o patela y la tibia, se llamará articulación femoropatelotibial. ¿Sí? Superficie articular, dice, la articulación femorotibial es la unión entre el fémur y la tibia. Claro, aquí fíjense, estamos viendo en esta parte, o en esta otra parte que está semiflexionada. Ahí está uniéndose los cóndilos del fémur con la meseta de la tibia, en la cavidad glenoidea. Entonces, así mirando, y esto es condilia, esta articulación. Pero si el pie está extendido cuando estamos de pie, no cuando estamos sentados, ya cuando estamos de pie, entonces la articulación de la rótula o patela con el fémur, dice, es troclear, vista de frente,
sí es troclear. Entonces, eso nos va a permitir comprender qué tipo de movimientos permite este tipo de articulación. Veamos. La femorotibial es diartrosis. La femoropatelar, o sea, con la rótula, también es diartrosis, obvio. Genera mucho movimiento. Y cuando una articulación tiene bastante movimiento, sabemos eso, se llama diartrosis. Por el tipo de articulación, según las estructuras, les dije articulación sinovial. ¿Por qué? Porque hay un líquido que lubrica la articulación para que pueda realizarse esos movimientos. Tipo articular por ejes y movimientos. Tiene dos ejes principales. Eje transversal, aquí está, o este otro, ¿sí? De derecha a izquierda, que va a permitir flexión. La pierna se acerca a la parte posterior del muslo, flexión. Y cuando se aleja, extensión, ¿sí? Eso permite eh, la articulación troclear, ¿ya? Y también en la parte posterior tiene el fémur, los cóndilos, ¿no? Es junto a los cóndilos y a la tróclea va a permitir que haya un movimiento longitudinal, es esta, donde dice, y es, o vertical, si ustedes quieren, aquí estamos viendo, estoy mostrando con el cursor, longitudinal, va a permitir una leve rotación de la pierna y el pie hacia adentro, o rotación medial. Hacia afuera, rotación lateral. Fíjense qué complejo y adecuado es la articulación de la rodilla. Cuando está extendido el pie, parece una articulación troclear, claro, porque la mitad anterior del extremo distal del fémur es troclear, pero de la mitad para atrás y más es segmento de cóndilo, es condilia. Y ese tipo de articulaciones, repito, van a permitir flexión y extensión y leve rotación medial y lateral. Vamos al tobillo y al pie. El tobillo, como dice su nombre, en el tobillo y el pie entre los huesos del pie. Aquí está. Articulación talocrural. Talo, ya les dije, es el hueso astrágalo o talus, les dije. No se van a olvidar. Porque de repente veo la palabra y, bueno, que algo nuevo, ¿no? Y no me acuerdo, ¿no? Entre el astrágalo. Crural se refiere a la tibia, no porque tenga otro nombre la tibia y se llama crural, no. Crural se refiere cuando se refiere a la extremidad inferior. ¿Se acuerdan que hemos hablado de un músculo? El bíceps crural. El bíceps crural está en la parte posterior del músculo. Crural, ¿eh? Se refiere a la extremidad inferior. En este caso, talocrural, que no van a confundir con talón. No, repito, sería astrágalo plural. Pero medio que no suena, ¿no? Entonces, su otro nombre, talocrural, ¿ya? Estamos viendo aquí la articulación, voy a señalar con el cursor, miren, talocrural. Pero no solo la articulación, la tibia, sino baja aquí el fémur, perdón, el peroné más. Este segmento, fíjense, lo que estoy remarcando, lo que estoy señalando con el cursor, esto que sube
ascendente, si quieren aquí horizontal y otra vez baja, eso se llama, eh, dice, en forma de mortaja. ¿Sí? Permite movimientos para caminar, coser, saltar, etcétera. Superficie de articulación, dice la articulación, que son, dice, la mortaja tibio fibular o tibio peroneal. Claro, fíjense, entre la tibia y el peroné forma este segmento, ¿no? Más o menos, la manito sería así, más o menos, ¿no? Así sería. O así, así sería. Entonces, eso se llama mortaja tibio fibular, que es una sindesmosis, o sea, entre el peroné y la tibia, el tipo de articulación es una sindesmosis, no se separa. Permite leve movimiento, ayudando al pie, pero no totalmente, leve. Y la tibio astragalina, dice. Ah, tibia y el astrágalo, netamente. Y si vemos aquí el astrágalo, mayor superficie articular es entre el astrágalo o talus y la tibia. Fíjense, todo esto. Y solamente esta parte, el peroné. Aquí por delante se puede ver parte de la porción troclear del hueso talus o astrágalo. Y aquí está cortado la cápsula articular, ¿sí? Y aquí si no pueden esto ver, hago a un lado. Y esto ya estamos mirando la mortaja. Fíjense, este es el peroné y todo es la tibia. La mortaja, peroneo, tibial. Esto se va a apoyar sobre el astrágalo o talus. Bueno, estroclear, dice, ahí está. Si estroclear, ¿qué tipo de movimiento permite? Tenemos aquí un eje, si ven esto, un eje transverso de derecha a izquierda, está en medio verde, ¿sí? La tibio fibular, dice, o sea, la tibia y el peroneo fibular es anfiartrosis, ya le dije, es una sindesmosis, es una anfiartrosis según el movimiento, porque el movimiento es leve, les dije. Mientras que la talocrural es diartrosis. ¿Qué quiere decir? El astrágalo y la tibia. Claro, permite bastante movimiento. Como está aquí la flecha, ¿ya? Aquí está en guindo, ¿verdad? Dice, el pie sube hacia arriba, ¿no? Sube hacia arriba, eso es flexión. Hacia abajo. Bueno, aquí dorsiflexión y aquí flexión plantar. Por dice flexión plantar y dorsiflexión. El eje longitudinal es esta línea, ¿sí? Esta línea que sigue el mayor espacio entre los dedos y el talón, el celeste. Esto va a permitir que el pie, pisando el pie, sobre la base del talón, me voy a apoyar en el talón, la punta del pie se va a dirigir hacia la parte medial o interna. Ah, rotación medial. Estoy pisando mi pie, apoyando sobre mi talón. La punta del pie y voy a dirigir hacia afuera, rotación lateral, ¿sí? Y el otro eje longitudinal, fíjense aquí, uno, dos, movimiento de abducción y rotación, dice. Abducción y aducción. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está en la imagen, fíjense aquí abajo. La planta del pie ligeramente va a mirar hacia adentro a la parte medial. Eso será inversión, pero también puede ser, si la punta del pie está en la parte medial, o sea, dirigido hacia la parte medial, también es aducción.
Pero si la planta del pie mira hacia afuera y se separa de la línea media, la punta del pie va hacia afuera, abducción, y si levanto, ¿no? Para ver algo de la planta del pie, eversión. Así como está aquí en la imagen, ¿ya? Esta es aducción, pero miren la planta del pie aquí está mirando hacia la parte medial. Inversión también. Aquí la planta del pie está mirando levemente hacia afuera, a la parte lateral, dirigido hacia adentro, perdón, hacia afuera. Movimiento de abducción. A eso se refiere. Las imágenes están claras para comprender, ¿ya? Los ejes longitudinales, fíjense que un eje longitudinal en relación a la pierna y tobillo y otro eje en relación también al tobillo, pero en sentido antero-posterior, ¿sí? Este es eje vertical de supero-inferior, ya. Biomecánica del pie, difícil el nombre, ¿no? ¿Qué movimientos realiza ese cuerpo vivo? ¿Sí? ¿Qué movimientos realiza? Van a ver, dice, estudio de la estructura, estructura. Miren los huesos, cantidad de huesos que aquí hay, ¿no? Tarso, metatarso y dedos, ¿sí? Esa estructura permite sus movimientos, la función, pero tiene tres bases de apoyo. Estas tres bases de apoyo son en el caminar, fíjense, talón, planta. Esta planta más es en la articulación metatarso-falángica. Se estamos acabando ya. Más ahí. Este círculo debe estar un poquito más adelante, ¿no? Claro, el que ha hecho y ha subido el internet. Bueno, también nos sirve, ¿no? Y la punta del pie. Interactúan, dice, toda esa estructura de huesos, 26 huesos que están entre ellos interactuando. ¿Para qué? Para soportar el peso. En la caminata, en los ejercicios, etcétera. Absorbe impactos, ¿no? La curvatura plantar, ya les dije, para eso es de todos los huesos del pie, ¿sí? Absorbe impactos y permite la marcha. Cuando caminamos, pisamos talón, planta y dedo, y la punta del dedo, talón, planta, punta, ¿sí? Talón, planta, punta. Eso es cuando caminamos. Entonces, esta biomecánica adecuada, dice, esencial, no solo para la postura, sino para el movimiento que realiza el cuerpo. Entonces, toda esa información ha sido extraída de esa bibliografía y simplemente decirles muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Si hubiera, estoy para responderles. Hemos tratado de hacer lo más didáctico posible. ¿Algún comentario? No sé. Silencio absoluto al otro lado. Creo que estoy solito escuchando. Ojalá algún ser humano me haya escuchado porque parece que estoy hablando solito. Ni Doctor, modo. Ah, ¿cómo está, señorita? Dígame. digamos, de la parte del metatarso, ¿cómo se produce el pie plano, digamos? ¿Cómo puede afectar en eso? ¿O los huesos no se afectan en esa parte? Claro, levemente, pues como es un conjunto de huesos, levemente, pero repito, hoy en día los pediatras revisan todo eso desde que nacen. Entonces, como ahora hay seguro de salud del SUS,
Revisan eso. No va a avisar la mamá, estoy revisando esto. No, el médico sabe todo lo que revisa, ya sabe por qué lo hace. Está bajo un protocolo. Ahora, ¿cómo será en aquellos que no tienen que tienen el pie plano? Como ya no hay ese arco plantar, ¿qué cosa va a amortiguar? Los huesitos serán adecuados para que sea pie plano, ¿no? Entonces, el peso del cuerpo ya soporta exclusivamente en el tobillo y apoyado sobre toda la planta del pie. No hay que cosa esté absorbiendo impactos, nada. O sea, bueno, los pacientes dicen eso, ¿no? Me duele mi pie, dicen. Siempre me ha dolido. Revisando encontramos que tiene pie plano. Forzosamente tenemos que decir, cómprese zapatitos ortopédicos, ¿no? Con una almohadilla que poco a poco vaya estimulando la formación del arco plantar. Pero repito, hoy en día ya se controla desde recién nacido. Nacen con pie plano los bebés, pero poco a poco se va formando. Muchas Antes gracias. hablaremos de 20, 30, 40, 50 años atrás. ¿Cómo sería? ¿No? Estamos poco a poco avanzando, ¿ya? ¿Alguna otra consulta más? Y si no hay, hemos terminado. Hasta aquí es el segundo parcial, tema 24. Lo que se avance la próxima semana ya es para el tercer parcial, por si acaso. Estén atentos ustedes en visitar la plataforma. Me imagino que ahí tienen que estar todas las instrucciones. Eso es todo. Chao, jóvenes. A ver qué dice esto. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Gracias. chao, chao, chao. Chao, chao.